Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Estamos un domingo más. Gracias a Dios que nos da la oportunidad y gracias a usted también que nos acompaña domingo a domingo. Si ya está cenando unas ricas pupusitas, pues buen provecho y estamos seguros que este podcast también va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Sí, de verdad, bienvenidos, gracias por su tiempo, un domingo más. Yo como siempre digo, yo hasta ahora cuenta pierdo de cuántos podcasts van Mira, ya. son más de 70 Pero ya. ya gracias a Dios, casi 2 años con esto, del cual hemos visto la bendición de Dios y nos ha permitido conocer bellísima gente, muchos lugares, muchas iglesias, muchos ministerios con los que hemos compartido. Y hoy pues les contamos que estamos desde Huayúa. Estamos en la iglesia Asambleas de Dios de Huayúa, ¿verdad? Sí, ya iba a decir. Es que yo tengo una familia que dice Jayuba, que le gusta decir entonces Huayúa. me confundo por ahí. Estamos en la iglesia Josué de las Asambleas de Dios de la ciudad de Huayúa con el pastor Will Mirón. Bienvenido pastor, a Vida Cristiana Podcast. Muchas gracias, la verdad es que es un privilegio. Y sí, yo no le digo Huayúa, yo le digo Hawái. Hawái. Bueno. Bueno. Pero yo ya lo digo a Adrede, que como queriendo recalcar lo bonito de que es. Sí. No, de verdad que estos pueblos son muy pintorescos. De verdad, toda esta famosa ruta de las flores Sí. es muy visitada tanto por turistas nacionales como internacionales, pues, porque es bien emblemática. El clima es rico y los también, porque festivales estamos que en un hacen país tropical. gastronómicos Sí. y todo eso, pues son muy visitados acá en esta zona. Así Y que pues, comente también, ¿verdad? A y mí me sí, gusta esa y zona. crea que después de la entrevista nosotros vamos a ir a ver qué comemos, porque aquí hay donde escoger. Así que quedan invitados. Bueno, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. De verdad que nos ha costado con su agenda porque usted es un pastor muy ocupado. No, mire, la verdad es que la pasión mía puede servirle a Dios, ¿verdad? Servirle a Dios y realmente sí quería, desde la vez pasada que estaba en un podcast que les comenté por ahí, pues me quedé bastante animado Invitado. de estar con ustedes. Y pues Estos bendito Dios hipótesis no ven tan mala gente, dijo usted. bendito Dios que hicieron el esfuerzo ustedes por llegar donde estamos y esperamos que todo salga de maravilla, ¿verdad? Sí, esa es la idea. De verdad que queremos que todo esto salga bien. Y queremos pues que ustedes igual se la pasen bonito en este podcast. Estamos contentos de poder estar aquí con el pastor. Si de repente me ve moverme, pues me toca estar ahí también viendo los controles y esa cosa. Hoy no pero vino bueno, el staff. vamos a No iniciar. lo trajimos al staff. Sí. No vino el equipo pero le vamos a llevar pupusas. Pero bueno, pastor, si quiere comencemos, cuéntenos un poco sobre yo siempre me gusta hablar con los pastores este tema. ¿Usted nació en familia cristiana o familia de pastores? Fíjese que soy 4ª generación de pastores. Wow, Sí, qué mis bendición. abuelos, padres, y ya nosotros con mi hermano mayor, mi hermano Coqui Mirón, tal vez a algunos también les suena. Somos 4ª generación de pastores, creyéndole a Dios también en una 5ª, ¿verdad? Ujú. Eso es bueno que han Sí. seguido en el ministerio, porque no es fácil, realmente el ministerio es difícil y se viven muchas cosas y, o sea, la verdad que el ser pastor no te da un casco o una Yo digo, armadura, no da ¿verdad? fuero. De hecho, ser cristianos no es que tenemos un fuero, ¿verdad? Que nada va a pasar, que todo va a estar perfectamente bien. Hay dificultades y básicamente por eso es que nosotros hemos nombrado al podcast como Vida Cristiana, porque todos tenemos una vida cristiana y dificultades que hemos enfrentado, pero que con la ayuda de Dios hemos sabido pues Sí, las va llevando suplir, uno. ¿verdad? De hecho, más que tener algo más, o sea, por decirlo humanamente hablando, que tener un afuero, el ser pastor no solo no nos da un fuero, sino Ujú. nos quita o nos pone en una posición más baja que los demás, porque yo siempre le he dicho a la iglesia, la carrera pastoral en nuestro país es realmente no es vista tan en alta estima, y no solamente por la gente del mundo, sino a veces por la misma gente de la iglesia, porque le decía a la iglesia, el abogado puede cargar un carro, el doctor puede dar un carro, pero si hablando de un pastor ya Es complicado, ya se Sí. complica. Sí, tiene razón. Y bueno, entonces, pues que... Yo quiero saber a si ver, nace acá en esta zona o es que ha tenido que moverse, porque también yo he escuchado de muchos pastores que, bueno, sí, han tenido el llamado y ya vamos a hablar un poquito de eso,
pero que el llamado veas hasta el otro extremo del país, ¿verdad? O más lejos. No, Si nos acerca un poquito el micrófono, pastor. Curiosamente, Gracias. Por aquí, Ok. así estamos bien. Curiosamente, pues, Joyúa tiene casi un 60-65% evangelio, muchas iglesias, más de 50 quizás en lo que es la parte urbana, pero de todos ellos quizás soy el único pastor que soy de Joyúa. Ah, usted nos nacimos- acá, Ah, mire, qué mire. bonito. O sea, Sí, su cuerpo ya, nacimos acá. ¿sabes qué significa, pastor? Que cuando va a las zonas calientes del país sufre. Dice que yo pues tengo la bendición todavía de, nada menos el sábado pasado estuvimos en Ciudad Barrios, en San Gerardo realmente, pero a la región de Barrios se le conoce dentro de Asamblea de Dios, y estaba haciendo un súper calor y realmente pues creo que después de muchos años de hacer ese recorrido en todo el territorio nacional, como que psicológicamente uno se prepara, ¿va? Como que para los lugares donde va, y de alguna manera sabe qué tipo de ropa llevar, de qué manera estar en eso, o dependiendo de la hora también, pues, ¿verdad? Porque sí, realmente sí, cuando voy a lo caliente, bastante se sufre. Pastor, me dice de que usted viene de una, gracias a Dios, de una familia que ha tenido, bueno, que es familia pastoral, digámoslo de alguna forma. Sí. Pero el hecho de nacer en una familia pastoral, siempre hay un proceso. ¿O cómo es que usted dice, o ya lo sabía desde chiquito, jugaba a ser pastor, o cómo fue ese proceso para llegar al pastorado? Sí. Bueno, de hecho la iglesia que ahora pastoreamos no nos la heredaron, ¿verdad? O sea, no, Ah, ok. o sea, no, cada generación ha tenido su lugar donde ha servido. Ah, O sea, interesante. no me la heredaron mis padres, por decirle algo, ¿verdad? No digo que eso sea malo, sino que No fue su caso. Exacto, no fue mi caso. Y por mi parte, en ningún momento de mi vida me pasó por ser pastor. Yo, de 3 hermanos, he sido como el más... Solo porque tengo una idea, yo me casé a los 18 años. Oh, wow. O sea, ¡Ay, yo qué le jovencito! pongo eso como un parámetro para Ajá. que vea quizás cómo de repente uno es, ¿verdad? Me casé a los 18 años y pues a mi mamá en la iglesia donde nosotros estábamos le decían que mi hermano mayor iba a ser pastor, ¿verdad? Ah, a él le veían la madera, dice la gente. Cuando venían, a él le profetizaban las naciones, ¿va? ¿En Y serio? y a mí me profetizaban juicio. No son bromas. O sea, pero más o menos le decían, él va a ser pastor y cosas así, pero de mí casi que nunca, así como algo así, pero porque era bien inquieto, siempre me gustó, o sea, era bien hiperactivo. Entonces, de alguna manera, yo nunca pensé en ser pastor. Luché mucho por no serlo. Intenté trabajar secularmente como en 5 o 6 ocasiones. En las 5 ocasiones nos fue muy mal a mí y a la empresa, ¿va? Tipo Jonás. Ah, ¿en serio? No iba por ahí Sí. la cosa. Entonces hasta que lo único que cada vez crecía algo por dentro, como dice Jeremías, me sedujiste para que te sirviera, traté de resistirlo, pero más fuerte fuiste tú y me venciste. Entonces yo me considero de los que fueron vencidos por Dios para servirle. Así es que básicamente así a grosso modo. Es que fíjese, pastor, que yo pienso de que el pastor o el que se dedica de lleno a un ministerio tiene que renunciar a sí mismo, es el problema. Y eso cuesta. Sí, Porque sí. todos, o sea, si me preguntan a mí o si le preguntamos a una persona mucho más joven que yo, alguien que anda en sus 20 o en sus 18 o por ahí, está llena de sueños, pues, o sea, todos Claro. estamos llenos de sueños y son poquitos aquellos en los que sueñan verse dejándolo todo por el servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, ese proceso de renuncia es algo que yo admiro mucho en el tema pastoral porque no lo hace cualquiera. Sí, yo lo que creo es que también vivimos en una generación desenfocada, porque mi hermano me cuenta a mí, mi hermano mayor, que él es ingeniero agrónomo de profesión. Entonces en la universidad donde él estudió, muchos jóvenes en el tiempo de la guerra dejaron un estudio ya casi terminándolo por causa de ir a las montañas y pelear unos por un bando y otros se fueron por el otro bando. Entonces cuando Dios llama a mi hermano, él dice, si estos se fueron y dejaron todo por eso, y aquellos dejaron todo por esto, ¿por qué yo no lo voy a dejar por Jesús?
Entonces creo que siempre en todo hay algo que dejar. Sí. Pero lo que pasa es que no nos hemos enfocado mucho en lo que dejamos por Cristo, ¿verdad? Pero siempre hay algo que dejar en lo que uno haga, ¿verdad? Mire, yo quiero preguntarle algo, porque, o sea, usted inició aquí como pastor, pero no sé si inició en este local. Fíjese que, buena pregunta. Ajá. Si hay algo que a mí me impacta de lo que Dios ha hecho es que en ningún momento, así como nunca surgió que fuéramos pastores, jamás surgió que fuéramos una iglesia. Porque Ajá. le pregunto porque la iglesia, bueno, ustedes ven allá la parte de atrás, Sí, está es linda. hermosísimo, el altar y todo, pues es una decoración fantástica. Obviamente ha habido un proceso para llegar a este Sí. punto, por eso lo Dice preguntaba. que le decía que nosotros, yo tuve no sé si le comentaba yo al hermano, y le decía yo que yo pues, o al hermano, a su mamá creo, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Ahí a está la Paulina, abuelita. sí. Le decía yo que pues yo tuve un proceso de mundo, o sea, no, aunque nací en un hogar cristiano, yo me separé, Ajá. pero mi mamá como estrategia, porque yo no quería ir a la iglesia, en la casa comenzó a reunirse. Y Mira qué hacíamos inteligente. el altar familiar. Y yo le decía, mamá, yo no quiero ir a ninguna iglesia por lo que implica a veces la tradición y la religión. No, hijo, tranquilo. Así No, es. no vas a ir a la iglesia, yo te la traigo para Así acá. es. Entonces ya en la casa. Entonces, curiosamente, cuando venimos a ver, ya no éramos solo nosotros. Ok. Habíamos 25 personas y fue que se decidió venir. Y cuando quisimos inaugurarla, estaba este lugar, que fue un ex cine. Ah, ¿En un serio? cine, esto era un cine. Sí, Ah. el cine de acá del municipio de Guayú. Iniciamos aquí desde el primer día. O sea, nunca anduvimos en un garage, no anduvimos en otro Por eso lugar. tiene este diseño así Sí. Sí, particular. sí. De hecho tiene como ese tipo Sí, mezanine, tiene ¿verdad? mezanine. Ustedes no lo están viendo, Obviamente- pero crean. Obviamente no está vacío. O sea, No, era claro. Totalmente, prácticamente lo único que tenemos ahora del local que empezó son las paredes, Ujú. las 4 nada más. Ujú. Y ahí ya se ha ido remodelando todo, pero sí iniciamos acá desde un comienzo. Desde ¿Y el primer en día. qué año fue eso? Dice que la iglesia recientemente celebramos nuestro aniversario, cumplimos 30 años, Ajá. así que fue en el 95. ¡Wow! Ah, ¡Qué bonito! Eh, La Como verdad que que nada, qué ¿verdad? bonito. Cuando se ve para atrás. sí, siento que ayer fue. Sí, ¿verdad que? No, y es preciosa el diseño de la iglesia. Y igual, todo como lo tienen. Y pues uno que pasa, pues, porque a nosotros nos sucedió eso. Aquí, pasando por la ciudad, pues vimos la iglesia y vimos que era una iglesia muy bonita y todo eso. Y Sí, nos llamó la atención. la comentamos, verdad que pues, lo sí, comentamos. Sí, sí. De hecho, yo lo busqué en redes también y yo dije, qué bonita iglesia. Me detuve a ver un par de prédicas también y sí, realmente muy, muy bonito. Usted comente si ya conoce esta iglesia o si pertenece aparte de la iglesia Josué también, que hemos tenido varios invitados de la iglesia Josué. En el podcast hemos tenido esa oportunidad, así que pues saluditos a todos ellos y los que están conectados también. Pastor, pero ya en tema de, digamos ya de la iglesia, ya esa iglesia fundada, ya bueno, poco a poco con las mejoras que usted menciona que se le han hecho y que son evidentes, también estoy enterada de que usted llegó a ser inclusive presidente de los embajadores de Cristo. Para los que no están tan familiarizados con el término, tal vez nos puede explicar de una sola vez qué es. Ok. El Embajador de Cristo es la rama dentro de la Asamblea de Dios, es el departamento que está a cargo de trabajar con la juventud. Ah, ok. Ay, pensé que era con los Sí. adultos. Sí, Ah, sí. yo pensé que era- Ellos son otro departamento que se llama la Fraternidad de Varones. mire, Ah, pues. ok. Entonces ellos son la parte de en nuestros estatutos de 35 en adelante, ¿verdad? Ujú. Ajá, nosotros trabajamos de 9 a 35 años. Ah, ok. Ajá, entonces y Embajadores de Cristo pues es el nombre con el que nació el ministerio hace más de 70 años más o menos. Entonces básicamente es así el ministerio, ¿verdad? Que de repente cuando inicia el ministerio de Embajadores de Cristo, obviamente empieza un proceso, ¿verdad? Sí. Donde te empiezan dar a conocer a lo que es hoy día el Ministerio de Embajadores de Cristo y Dios me permitió liderarlo durante 13 años como presidente bastante. nacional de jóvenes.
pero como líder juvenil lo vengo haciendo desde hace unos 25 años, porque ahí estamos distribuidos entre local, distrito, región, zona y nacional. Entonces yo pasé por todos los procesos. por líder de una Hasta llegar iglesia, a ser por líder de nacional. un distrito, por líder de una región, por líder de una zona, hasta ser nacional. Y pues en ese tiempo, en ese momento, Dios nos permitió desarrollar algunos proyectos que de repente estaban por ahí un poquito escondidos, digo yo, ¿verdad? Ujú. Y empezamos a proporcionarle a los jóvenes un lugar donde ellos también pudieran, de repente tuvimos eventos y si los pudieron escuchar ustedes, hacíamos las convenciones nacionales, que obviamente creo que se van a seguir haciendo, pero fue en ese momento que Dios nos permitió trascender, ¿verdad? Hacerlos de la magnitud al grado de llegar a los estadios, ¿verdad? Y las convenciones me imagino que era ya la de nacional. Exacto. O había una nacional. Sí. ¿Y dónde Ah, se realizaban? Fíjese que ¿O empezamos... se sigue realizando? No, empezamos nosotros eso con las convenciones de 1,000, 2,000 jóvenes allá en la Una sede. cantidad grande. Sí, en la sede en Cupinco, en Olocuilta. Después de eso decidimos movernos a un lugar que fue el Palacio Nacional de los Deportes. Ujú. Ahí más o menos unas 3,000. De ahí nos fuimos para la Feria Internacional, donde lo estuvimos haciendo durante 2 o 3 años, ¿verdad? Ujú, ujú. Y ahí pues logramos llenar con 6,000. Sí, ese es un aforo más Que grande. fácil se dicen esos números, ¿verdad? Pero detrás de un proceso de Y después de organización de evento, Sí. No, y esa requiere responsabilidad una como logística tan presidente. grande. Después Wow. fue que nos fuimos al Mágico González, ¿verdad? Antes Flor Blanca. Ajá. Y pues fue ahí que realmente fue como una explosión y logramos meterle 27,000 ¿En jóvenes. serio? Sí. Wow. Hasta ¿En qué que año fue eso? En el 2000, ahí creo que la hicimos, y los datos pues son cercanos, ¿verdad? Ajá, Tal vez pueden tenga- variar, pueden Sí, variar, no hay problema. 2015, 2016, Ah, ok. 2017, creo que la hicimos Definitivamente fue Sí. prepandemia, ahí. ¿verdad? De ahí 18 y 19 la hicimos ya en el Cuscatlán, porque ya... ¿En Sí, ya no serio? cabíamos en el Mágico González. Entonces lo hicimos en Wow. el Cuscatlán hasta que llegó la pandemia. Sí. Ah, y Sí, ahí de verdad que la cambió. pandemia hizo que cambiaran muchas cosas, Sí. pero cuando se ven... Fue un antes y un después Exactamente. Exacto. en casi todo. Sí, pero cuando ve, pastor, todos esos proyectos y esos logros, o sea, al final pues uno no lo hace por vanagloria, ¿verdad? Lo hace por la obra del Señor y por glorificar su nombre, pero también, o sea, que esa satisfacción del trabajo hecho, pues. Sí. Ajá. Yo siempre he creído que, y hay una frase, yo soy pastor de muchas frases coloquiales, ¿verdad? Que el día que nos muramos, ojalá sea hace unos 40 años, más quizás. No más. Ah, Mire, el propósito es ganarle a la abuelita, que Así ya lleva es, correcto. 88. Entonces creo que yo digo que la reventada y el cansancio pasan. Ujú. Las críticas pasan, las calumnias pasan, pero el honor, el placer de haberle servido a la humanidad y a la generación, se lo lleva uno. Sí. Si todo le va, mire, el cansancio les va a pasar. Ustedes se cansan de repente en el podcast, viajar, ir a buscar a los hermanos, pero les va a pasar una La cámara que me saca con dolores de cabeza. Sí. Se ha Una portado mal la descansadita. cámara ahora, así que si Sí, es si nace cierto. su corazón Soy mandándonos la testigo. cámara, se ha portado mal hoy. Pasa, pero el placer que va a quedar de haber impactado a uno que fuera o dos que fueran, se lo lleva a uno. Sí, sí, sí. No, mire, pasa, realmente pasa, porque nosotros hemos tenido la oportunidad, ya fuera de cámaras, de a veces encontrarnos personas y nos saludan, o amigos y hermanos que han estado en el podcast y nos dicen, hey, vi el pasado podcast y mire, fue de bendición. Y eso realmente es lo que al final, Al pues, final lo que queda. sí, llena y es esa satisfacción de que estamos haciendo algo, tal vez un poquito diferente a lo normal, pero No, estamos de haciendo hecho- de algo hecho, para el creo reino. que nosotros vamos por ahí. De hecho, ya estamos ahí. Creo que a nivel cristiano son pocos. Por eso es que tienen toda la esperanza ustedes de crecer mucho. Pastor, a nivel, pues entiendo yo que de cargo dentro de misión, llamémoslo de alguna forma, el hecho de ser presidente de los embajadores en tantos años, tuvieron que haberse presentado muchos retos, incontables. Pero el que usted nos quiera compartir, que sea como
tal vez el más emblemático, pues que el Señor le ayudó a superarlo, porque si está aquí es porque lo superó. Sí, mire, la verdad es que han sido varios. El primero era... No lo dudo. Sí, el primero fue el reemplazar al líder anterior, ¿verdad? Que yo siempre he creído que uno va a responderle a Dios por el lapso de tiempo que uno corrió con la estafeta, que yo la llevé, ¿verdad? Pero quien la había traído había hecho un muy buen trabajo, entonces tenía mucha experiencia, entonces para mí así como que me daban ganas de decir que no quería, pero al final yo entendí que si yo dependía de Dios pues lo iba a lograr, y fue la primera parte, ¿verdad? De ahí la segunda tuvo que ver con un proceso donde realmente uno tiene que, no es que uno quiera demostrar, pero debe creer que sí valió la pena, o que sí uno puede hacerlo, ¿verdad? Y fue una etapa que lo logramos, de ahí vinieron la etapa de eso, pero después de eso creo que viene una etapa. Yo siempre he creído de que el ministerio nadie es totalmente aprobado hasta que no ha sido totalmente rechazado. Y lo podemos ver en José, lo podemos ver en David, lo podemos ver en Moisés, que hasta que pues fueron y se encontraron en un proceso. Entonces yo pues he pasado unos procesos bastante difíciles donde a veces después de un evento venía como un espíritu de venganza de parte del adversario. Perdón si suena un poquito espíritu flautico, pero sí es cierto, ¿verdad? Hay un adversario que como que no estaba a gusto, entonces lejos de decir, bien hecho, lo felicito. Ajá. Obvio no buscábamos eso, pero venía una serie de calumnias, de críticas, y como en ese momento es parte del ir madurando, porque la madurez no viene por los años, sino que viene por las experiencias. Entonces yo pues, aunque no estábamos tan muchachos pues, ¿verdad? Y entonces como que no asimilábamos de la manera correcta las críticas. ¿Y hubo algún evento, pastor, que alguien le cancelara a última hora? Ya sea un músico o algún pastor invitado o algo así. No, pero casi. Pero o sea, hubiera querido mejor que me cancelara el salmista, artista, el cantante, como le quiera llamar, ¿verdad? Lo que sucedió fue de que en 2 ocasiones, una fue Marcos Witt, venía y alguien pues ahí con segundas y terceras intenciones, pues, ¿verdad? Publicó un video de él cantando ni siquiera una canción secular, sino una canción cristiana, pero con un grupo secular, que obviamente creo que ese es el verdaderamente hermoso. Exacto. Ajá. Entonces, pero lo sacaron del contexto y empezó una serie de críticas hasta que pues nos obligaron a que nosotros le canceláramos a Marcos Witt. O sea, mire, de verdad que la promoción estaba hecha, el contrato ya se le había dado el anticipo, entonces lo perdimos y después no, pero qué difícil venir y llegar, o sea, yo me trato de ponerme en su lugar, porque sin algunas cosas muy pequeñitas hemos tenido que liderar y tener que decirle a alguien cuando ya hay un acuerdo, cuando ya hay algo, tener que decirle, mire, sí lo queríamos, pero ya no, ¿verdad? Gracias. Qué difícil. Perdón que le interrumpa. Lo peor de todo esto es que la gente que nos juzgó, nos criticó y movió, pues, o sea, lo tomó bien personal, pero son gente y todo es que hasta las cantan las alabanzas de Marcos Witt. Mira, yo le voy a decir una cosa. O sea, las cantan. A mí me gusta hacer esos comentarios y eso sí es polémica, pero mire, pastor, a veces el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. ¿Sí? Qué barbaridad, eso sí es un tema complicado. Nos dicen, no traigan a Marcos Witt, pero yo cantando Renuévame, Tu Fidelidad. Es lo que digo yo. Todas las... Ay, Dios. Escribe sus propias canciones, yo te lo he dicho muchas veces. Sí. Porque qué crítica, ya están en el culto cantando, ya está llorando. Sí. Y la segunda pareciera que ellos son unos altos, ve ahí, que a mí sí me recibe el Señor mi adoración. Ay, Dios mío. Y la segunda fue con Itiel Arroyo. La verdad es que Itiel Arroyo es un hombre de Dios. Lamentablemente dio su opinión en un punto polémico, pues, ¿verdad? Y pues que al mismo tiempo creo que a veces nosotros como líderes como que no medimos me gustó lo que me decían ustedes al inicio, que no son como un podcast
que genera polémica, porque hoy día muchos quieren crecer con eso, ¿verdad? Con polémica. Exacto. Pero- Eso, o el chiste, Sí. o Sí. mostrar más de lo que uno debería, cosas Exacto, así. y creo que fue muy bueno porque uno debe saber qué temas pues pueden traer una polémica, y como líder, para no verse afectado, mejor no opinar. Puede mantenerlo, su criterio, pero tenerlo ahí. Y creo que quizás ese fue el error del hermano. No digo que haya sido error, porque él tiene su postura, y nosotros la nuestra, pero sí, una vez más lo tomaron de ahí, y pues igual tuvimos que, aunque él no iba a venir a hablar de doctrina, no iba a hablar de eso, pero vuelvo y digo, hay gente que ahí está, pues ahí está él creciendo a millones en sus canales de YouTube, Sí. pues, y de gente misma que lo está oyendo, pues, ¿verdad? Pero sí fue duro, la verdad es que a él se había comprado el boleto aéreo ya. No, difícil. No, Mire, pues, y no es algo realmente viejo, eso se sigue dando. Por ejemplo, hace poco el pobre Adrián Romero le querían dar fuego. Yo, bueno, mi esposa me agarró con un lazo para que no me metiera yo al... Sí. Porque, o sea, es complicado. Yo a día de hoy me sigo preguntando que la gente gasta tiempo, gasta recursos y gasta edición y hasta veces hasta en publicidad simplemente para hacer un video para criticar a alguien más. Sí. ¿Por qué no ocupan ese tiempo que dedican para inundar las redes sociales Correcto. llevando un Para mensaje? edificar. Exacto, para Yo que digo edifique. que si bien es cierto, pueda que haya un error, o en el caso de Romero podría ser, pero siento yo que somos el cuerpo de Cristo, y si él se equivocó, quizás hay que se encargue Dios de su parte, y yo no voy a vituperar mi casa, pues, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? Lo que pasa es lo que Haciendo un usted mismo video, decía pues. antes, hay Ajá. gente que necesita que pasen esas cosas Sí. para crear contenido. Sí. Exacto. Eso es un hecho. Y crecer, porque eso pasó con Itiel, un medio que no lo mencionamos, pues, ¿verdad? Pero él sí, rapidito, empezó a hacer como una secuencia de todo lo que iba pasando, y así, no se quedó con un video, ni con 2, ni con 3, y así se fue, y creó polémica, lamentablemente, y qué bueno que fue su minutito de fama, ¿verdad? Porque Bueno, viven de eso. Ajá, exacto, que quedas Ajá. ahí y no hay algún contenido que pueda realmente edificar, ¿verdad? Y perdón que lo interrumpa, yo creo que sería un muy buen consejo lo que dice nuestro hermano, que evitar, ¿verdad? Si sabemos que vamos a dañar al cuerpo de Cristo, es mejor callárnoslo, y pues de esa manera que se entienda la polémica con Dios, ¿verdad? Y nosotros pues seguir abonando al reino de Dios. Sí, porque de repente aparecen canales de no contenido cristiano haciendo burla a canales de contenido cristiano porque Correcto. peleando vivimos, o sea, Que uno entre otros, sí. Ah, es sí. correcto. Y sí, yo le preguntaba eso porque, o sea, la logística que lleva a preparar un evento es complicada. La logística y lo económico. Exacto. porque Sí, también todo. sé que- Y las que- horas hombre invertidas, Sí, o sea, sí. Entonces, eso y gracias a Dios, como las cosas, como dice la Escritura, ¿verdad? Dijo, cuando las cosas son de Dios, puede hacer que si uno se opone se encuentre luchando hasta aún con el propio Dios. Entonces creo que Dios nos respaldó, no porque hubieron eventos que yo creía que ya no iba a llegar nadie, porque nos habían funado de una Sí. manera horrible, pero bendito Dios, siempre hubo respaldo de Dios. no, es que es importante. En todo lo que hicimos y seguimos haciendo, porque yo no he parado de servirle a Dios, de organizarnos. Ahí les contamos un secretito, ¿verdad? Que lo vamos a tener en el secretito. Sí, pero se viene sí, un sí. evento fuerte para esta iglesia. Sí. Ya le dije yo al Primero pastor Dios. que allá afuera va a tener acampado también, quizás antes de... No, tal vez en el parqueo no da espacio. Sí. Pastor, más de 13 años me explica. ¿En qué momento se sale? Fíjese de que no yo solo me salieron. Ah, ok. No, la No verdad se es fue, que- lo fueron. Fíjese que bendito Dios, yo logré terminar mi periodo. Ok. No fui como que me sacaran realmente, sino que quizás de repente pues mis pensamientos, mi forma de ser, quizás algo que yo me ponga o use no cayó bien en algún sector religioso, pues, ¿verdad? Y no quiero juzgar con eso, al contrario, cada quien puede pensar, pero siento que no, mi forma de ser, mi forma aún de predicar, como que no era como bien vista para algún sector que el ortodoxo conservador, Lo veía como muy moderno, pastor. puritano religioso, como Sí. quiera.
Lo veía entonces, muy moderno, pastor. sí. Mire, Ajá. yo siento, pero esa es percepción mía, ¿verdad? De que desde cómo se percibe el altar, uno puede notar realmente como más o menos la línea por la que el pastor Exacto. más o menos va, Ajá. ¿sí? Sí, y fíjese de que el detalle es el siguiente, que esto porque uno no puede andarlo explicando, de hecho es primera vez que yo doy como una entrevista y hablo de este tema. No, mira, qué Y bueno. le nos agradecemos hacemos que nos por dio eso. chance. Y fíjese de que yo pues en lo personal trato de ocupar todas las estrategias que puedan estar al alcance económico pues, y al alcance de la tecnología sin ofender los principios y valores. El evangelio sigue siendo el mismo. Sí, O sea, claro. usted me dice, pastor, ¿y usted no tiene flores? No, pero porque yo pues entiendo de que yo no tengo, tengo un escenario donde predicamos la palabra. Ujú. De hecho, a veces me ha pedido algunas instituciones para hacer un acto de clausura o algo por el estilo y se los hemos Es que mire, pastor, facilitado. el problema que a la iglesia se le olvida que la iglesia es parte de una comunidad. Usted está aquí en Huayúa. O sea, ¿cómo la gente de Huayúa se va a identificar con una iglesia si la iglesia le cierra las puertas? Exacto. O sea, en eso, obviamente no estoy diciendo que vamos a hacer un bailongo aquí, ¿verdad? Sino que estoy diciendo en el sentido de que... Lo aclaramos. Ajá, ¿verdad? pues sí, en el sentido de que, vaya, si de repente hay una institución de cualquier índole que quiere dar, como usted dice, alguna capacitación o Clausura. una clausura o algo, ¿y por qué no que la gente se identifique en las iglesias? Ujú. De repente, tal vez, porque siempre va a salir el típico, ¿y qué les va a predicar o les predicó? Con un voucher o algo que vean de una reflexión o un versículo bíblico, ya le estás predicando a la gente. Con solo la invitación, Fíjese, que vean dónde va a ser el exacto. evento. Eso iba. Vos no sabés si de esas personas que han venido al acto de clausura o algo, como ese ejemplo, estaban en depresión o vienen simplemente porque hay que llegar y en búsqueda... Y queda ahí la semilla. Exacto, en búsqueda de oxígeno para sobrevivir. Y llegan a un lugar como este, alguien los recibe con una sonrisa, les da una bienvenida. O sea, ese es el aporte que como iglesia podemos hacer a la comunidad. Eso es lo que yo Sí, pienso. no, fíjese de que lo que decía hermana es cierto. Nosotros, por ejemplo, un tobogán, digamos, en un balneario de esos que dan miedo. Ajá. Usted se tira, lo que le cuesta es tirarse a la primera. Una vez usted se tira a la primera ya siente viaje de agua, estarse subiendo. Hay gente que lo que le cuesta es hacer su primer acercamiento a una iglesia. Y dice, ay Dios mío, entrar yo ahí. Pero una vez entró, porque nosotros, bien es cierto, honramos un altar y todo eso, y lo tenemos en nuestra el lugar donde hacemos los ayunos. Pero nosotros honramos, pero esta es una estrategia, Sí. lo que decía el hermano. Tenemos una estrategia en el hecho de que viene un evento cultural, ¿verdad? Y nos dice, queremos que nos pueda facilitar una graduación de bachillerato, de los bachilleratos de aquí. Entonces, la mayoría, gente que no conoce a Dios y hace su acercamiento a la iglesia. La alabanza que está o la música que está antes del evento son alabanzas. Mire, pastor, eso le iba a decir yo. Ah, ¿A cuántos jóvenes no puedes atraer con la música? sí. Es la realidad. Entonces vienen, ven los instrumentos o escuchan música, se está poniendo la música. Esos son atractivos para alguien que está en ese proceso, más en el proceso que estás desarrollando tu identidad, tu personalidad, y muchos están empezando a descubrir ciertos talentos, ¿verdad? Y se darse cuenta que existen estas iglesias, esas aperturas, porque pues allá, aquí alrededor, no los ven ustedes, pero el pastor tiene un equipo de multimedia, cipotes que yo no sé, pero creo que no tiene ni 20 años. No. O sea, y ves esa devoción, ves esa con ese dedicación. profesionalismo que lo están Exactamente, realizando. y sobre todo a esa edad, cualquiera puede estar en una cancha de fútbol, jugando videojuegos, Haciendo cualquier otra exacto, cosa. Pero La maquinita aquella que- en la maquinita, exacto, exacto. Y ahorita están a esta hora en la iglesia. Sí, nosotros tenemos, bendito Dios, y Dios es que vienen los muchachos, porque hay que ser bien honestos, lo que les decía a ustedes, que lo que ustedes ahora hacen, un podcast, es para ir para donde vamos todos, pues, ¿verdad? Entonces, lo mismo es estos ministerios. Yo les decía algo, antes de la pandemia, allá teníamos relegado al muchacho que le gustaba andar tomando fotos.
Antes de la pandemia, a los que les gustaba el internet y todo eso, hasta los criticábamos y los funábamos del altar. Pero ¿quiénes nos sacaron el pie del lodo en pandemia? Sí. O sea, todos los que predicaban en contra de redes sociales les fue ¿Por mal. qué nos tocó correr a buscar un aire, no sé qué se llama, el aparatito para conectar la consola con el teléfono y empezar, los muchachos ellos, los Sí. hipotes que estaban en las computadoras y todo? Entonces yo creo que en ese momento, y quizás como consejo, ¿verdad? Que no nos va a volver a pasar después andar corriendo y comprar bien caro todo el equipo por tal. Sí, es Entonces cierto. es mejor tenerlo ya. Por Sí, cualquier porque cosa, desde esa ¿verdad? fecha, por ejemplo, las cámaras se dispararon los Sí. precios. Las Sí, cámaras sí. andan por las nubes Inclusive ahora. las transmisiones de Facebook son más comunes, casi que nadie lo hacía antes de pandemia, pasar su culto, pero después le quedó la... Exacto. En muy pocas y se, iglesias. se presentaron nuevas áreas de servicio. Por lo Exacto. menos nosotros tenemos aquí, son como 15, 20 ¿no? los que están ahí trabajando eso por Imagínate. turnos, porque son 3 Y hay áreas. iglesias que no tienen ni 10 jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven lo ven como alguien que tiene que soportarse. Lo Porque, van a funar a mire, y yo le ustedes. digo, pastor, yo siempre comento esto. Una iglesia sin juventud no tiene futuro. Exacto. Ay, que el futuro Es es, que Cristo. sí. No, vean, iglesias hay un montón. Sin niños y sin jóvenes no hay iglesia. Sí, por mañana. exacto. Exacto. Ajá. Sí, no, la verdad es que nosotros somos, y quiero ser bien claro, todo eso ha sido como estrategia, ¿verdad? Porque aquí vienen, los ven y me dice, llega uno, lo bautizamos y dice, siempre pasan de allá, de las aulas que están allá, Ujú. pasan acá ya bautizados y se meten a un ministerio. Hay mucho ministerio acá y la mayoría quiere andar en foto. Bueno, tenemos Reels para Facebook, Es que es el camino. TikTok, tenemos Facebook, y Instagram y todo. Entonces, creo que para ahí es que vamos. Y Mire, ya, jóvenes. aprovechando el comercial, ¿y cómo los pueden encontrar? Bueno, como Iglesia Josué, Iglesia Cristiana, no sé si lo puedes poner allá en la pantalla. Van a poner en la pantalla. Ajá. Allá. Para que vean que es cierto, que están pilas. Yo creo que se va a ver. Ajá. Pero bueno, en todo lo que lo ponen, retomando eso, pastor, no, realmente es que ese es el futuro al que vamos. O sea, y mire, la iglesia a través de la historia enfrentó muchas situaciones, muchos problemas, que apostasías y que también persecución. Y en el tema de la persecución, la iglesia se tuvo que reinventar. Si leemos la historia, la forma en la que ellos se reunían y realizaban sus servicios o su adoración a Dios se adaptó conforme a la tecnología que ellos tenían. Porque cuando decimos la palabra tecnología, nosotros creemos de que es todo lo que tiene que ver con imagen digital. Ajá. Pero en su momento la escritura fue una revolución Sí. tecnológica, porque se hizo un mecanismo para que se pudiera... Ya no era solo verbal, ¿verdad? Exactamente, Renta. para que exactamente todo eso. Entonces la iglesia se fue adaptando a todo eso. El hecho de la invención de la imprenta y poder ya imprimir en masa Biblia. Ujú. O sea, es decir, si de repente pensar que eso era el pecado, o sea, ¿qué hubiera pasado? Ahora que en el teléfono, ¿ah? Exacto. Si los teléfonos te pueden edificar o te pueden destruir, es una realidad. Pero es que es lo mismo que la televisión, Y así pasa, o que la el radio. internet, que el... Entonces, Pero es que, sí, es que yo creo que no es el teléfono, es uno. Pues sí, Exacto. pero Ajá. pues, si logramos nosotros en ese medio crear variedad de contenidos que le hablen a la gente de Dios, que le hablen a la gente del amor de Dios, del Exacto. perdón, de la misericordia, de las segundas oportunidades, y que la gente al llegar a una iglesia sienta cariño, aprecio, el apego de una comunidad que tal vez no lo ha sentido en otro lugar, eso es iglesia. Si la misma Biblia dice que cuando los empezaron a llamar cristianos, se decía a la gente, mira cómo se aman. O sea, Sí. se notaba ese apego y ese cariño en la comunidad. Bueno, ya podemos ver en las redes sociales, en la pantalla. ¿Le das tú? En Facebook como @Iglesia Cristiana Josué Huayúa. En Instagram como @Josué Huayúa Oficial. Y en TikTok, porque tienen TikTok también, en @IC_Josué_Huayúa. Así que búsquenlos Y también. también en las mías, ¿verdad? Will Mirón, en todas. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, siempre como Will Mirón. Excelente. Quisiera retomar un poquito lo que usted decía, hermano. El método de crecimiento, voy a decirlo esto muy personal, es que la iglesia entre más la perseguían, bueno, si no había persecución se acomodaba y ya no avanzaba. Entonces se levantaba un emperador, lo empezaba a perseguir y aquel huía para allá, aquel para allá, aquel para allá y llevaba el evangelio.
Así mismo considero yo que fue los momentos difíciles que usted habla, los desafíos que tiene la iglesia, que a veces, como fue la pandemia, tiene mucho que ver con aprovecharlos para poder avanzar, porque yo sí considero, en lo personal, voy a hablar en personal, nosotros sí crecimos después de pandemia. Amén. Nosotros sí Mire. crecimos, nosotros Y eso es, tómenlo como ¿Como referencia? como una afrenta. Ok, La palabra ok. que decir, todas aquellas iglesias que decimos es que después de la pandemia se puso yuca este volado. No, en serio, vea, Sí, vea, sí, sí. agarremos escuela de eso. ¿Cómo es posible de que si predicamos lo mismo, si predicamos el mismo evangelio y todo, resulta que hay iglesias que habían 300 y después de pandemia 25, 30 y que ahí a duras penas, vea? No, Y aquí nosotros tenemos un duplicamos. testimonio. ¿En serio? duplicamos. ¿Pero por qué? Porque se usaron bien los recursos. Sí, de hecho yo hice Dios nos dirigió a hacerlo, una que se llamaba Juan Grande Dios, se llamaba un evento que hicimos en pandemia. Y Un evento en pandemia. Sí, Ajá. online. No, explíquemelo cómo fue. La idea surgió así, de que yo sentí que la iglesia tenía, yo una vez saqué los baffles aquí en pandemia, aquí a la calle, y yo vi que toda la gente que salía, porque solo pueden venir al Super Selecto, se podía salir, ¿verdad? Por ciertos días. Entonces, como aquí enfrente está, yo siempre tenía, la gente se agachaba, oraba, se quebrantaba. Entonces yo decidí motivar a la juventud, siempre de embajadores, a que un domingo específicamente después de una transmisión del presidente, que todo el mundo quedaba con Sí. con O te paranoia. regañaban o te felicitaban, pero no había punto medio. Salía el nombre de Dios. Sí, sí, también, es cierto. O lo Y era enfocaban, meme, ¿verdad? Que ah. andaba. Sí, no. Entonces quedaba comiendo, entonces yo dije que todas las iglesias, las casas sacaran baffles a la calle y que pusieran, y escogimos una sola alabanza, ¿verdad? Y fue algo espectacular cuando yo vengo porque empecé a transmitir de mi teléfono, la primera, que fueron 3, y yo que lo enciendo y empiezo a transmitir, y me dice el hermano que me estaba grabando, me dice, hay 7,000 conectados. me dice. 7,000. Sí. Wow. Entonces yo me quedé pero asustado, según yo. Dije, la vamos a romper, 1,000, dije yo. Pero eran 7,000 dispositivos ahí. Exacto. Hicimos esa grabación en YouTube. Bueno, Ajá. también lo puede poner en otra pantalla. Excelente ahí. Ajá. La hicimos y específicamente para ese evento. Ujú. Y ese evento ahorita en Facebook tiene, si no me equivoco, 400,000 reproducciones. Wow. O sea, no es que sea la gran cosa, pero a nivel cristiano creo que es de lo que más, ¿verdad? Sí. Eso fue en mera pandemia, hicimos en un estudio de grabación que está aquí en Coayúa, lo fuimos a hacer allá con una banda improvisada, porque aunque algunos de la banda decidieron meterse, porque nosotros siempre hacíamos los cultos normales, pero transmitidos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces fue algo espectacular ese evento, total de que después que terminamos el evento, el primero fueron 7,000, en el segundo que empezamos a transmitir y eran 16,000 dispositivos. O sea, yo no sé cómo mi teléfono seguía transmitiendo y sin ningún problema, pues, es decir, la gente comentaba ahí están los videos en mi Facebook, espero que con las nuevas políticas de Facebook no los vayan a Ay. robar, Yo lo que le aconsejo, porque sí va a pasar, Sí, es que que ayer lo escuché. descárguenlo y mejor súbelo a YouTube. Porque los de Facebook van a ser igual nuestros podcasts. Si Sí. solo nos ve en Facebook, también estamos en YouTube. Lo pueden encontrar Poquito a como Vida poquito lo Cristiana vamos subiendo en Podcast. Spotify porque mira que me cuesta con el tiempo. pero sí, es que mire, eso de ser productor, de ser host, de ser chofer, Ah, también. exactamente. Eso es complicado. Solo maquillita le falta. Sí, ahí sí. Sí. Sí, gracias a Dios tengo pelo corto. No, mire, bueno, la verdad que bonito que lo cuenta porque cada grabación es una experiencia. Claro. Cada grabación es una experiencia. Claro. Y invitamos a todos, a iglesias, a otros jóvenes. Miren, hoy tuvimos muchos problemas nosotros con la cámara. De verdad que se le metió mal espíritu. y Al tuvimos final vamos a problemas. orar por ello. Sí, tuvimos problemas con la cámara hoy. Van a ver Eso algunos. fue tras bambalinas, perdón, Sí, mamá. sí. Ah, ¿de Pero- verdad? Sí. Mire, el tema de la producción, exactamente. Sí. Es que es una experiencia, realmente Sí. es una experiencia. Y sí es un gran sacrificio para todos, pero podemos llegar a muchas personas. Hay gente que vive en depresión, hay gente que experimenta la soledad y se quedan en sus cuartos, pues. Y lo único que agarran es el celular para ver. Claro. Y lo que pasa es que si la gente comienza a buscar contenido negativo, el algoritmo le va a presentar solo ese tipo de Sí, información. de Entonces, contenido. si yo empiezo a crear contenido para llegarle a otras personas,
si yo pues empiezo a poner mis mensajes o mis reflexiones o en este caso nuestras entrevistas o lo que sea que quieras hacer, vas a inundar y a alguien, yo le digo a Melissa que esto es como hacer la analogía de la parábola del sembrador. Va por todos lados la semilla, Exacto. pero de repente va a haber una en la que va a caer y va a dar fruto, pues. Sí. Y esa después, porque lo que usted hace o lo que han hecho ustedes, pastor, los años van a pasar y lo que queda de uno es el legado. Es el legado. Y de repente vos te convertís en inspiración para generaciones futuras. Claro. Y eso es lo que queda. Pero si en tu momento de vida, en el momento de que Dios te da la oportunidad de vivir en este mundo, te la pasas criticando, te la pasas señalando, te la pasas destruyendo, no colaborás, y para vos todo está mal. O sea, ¿qué legado le dejas siquiera, si sos papá, a tus hijos o a tu familia? ¿Cuál es el legado que dejas? El típico, es que mi papá era un gran renegón, es que mi mamá era bien enojada. O sea, eso no es un legado, realmente, porque al final no motivas a alguien que se quiera hacer como tú o que te quiera superar, ¿verdad? Y a veces hasta que pueda Así que querer, El micrófono. a veces hasta que pueda querer el evangelio, ¿verdad? Es decir, Exacto. Sí. porque si se le moldeó de mala manera, no, Ujú. no lo va a hacer. Por eso Más bien oímos hay un mucha- rechazo. Por eso oímos mucha gente que dice que no están enojados con Dios, que creen en Dios, pero ya no creen en las iglesias. Sí. Y eso es común. Hay cientos de miles de videos en TikTok que hablan de eso. O para ser cristiano, como fulano, Para que mejor todo. soy así, Ajá. ¿verdad? Yo pienso que la típica del cristiano religioso, voy a decirlo, que no ponga su mira en el hombre, yo creo que es bien difícil. No, y mire, y dice de que Aunque tienen razón. y me gusta ese comentario que usted hace, pero ahí creo que esa opinión, San Vladimir capítulo 23, versículo 11. No, Pablo dice que somos la carta leída. No, y ¿sabe qué es lo que Ajá. pasa? Yo siento que romantizamos lo mal que lo hacemos en las iglesias. Y queremos justificarlo siempre, diciendo, no, es que no pongamos la vista en el hombre. No, papá. O sea, si tu iglesia, si vos como líder estás haciendo las cosas mal, mírate al espejo, se está rectificando. Correcto. No podés ponerte en el escudo, no, es que veamos las cosas, veamos las cosas en el Señor. No, ese es para mí, según yo, ¿No? Y eso perdona es lo que voy a decir, pero para mí es una excusa baratísima. como el que hace sin la excelencia las cosas. Yo no puedo cantar, dice, pero como es para la honra y la gloria de Dios, Ay. como salga. Siento que no. Ajá, es como un concierto que vas, se revientan las cuerdas, la batería no suena, se rompe el pergamino, se le va la señal, el guitarrista anda por sol, el otro anda por la luna, y digas, no, pero es que mira, lo bonito que nos reunimos, y no es eso, No o sea, es ese el objetivo. no es ese, o sea, No, al diablo le echan la culpa que las cuerdas tienen como 2 años de no ella, cambiar. la cámara se va por la luz. Pero mire, yo quiero mencionar algo. Porque por ahí me mencionaban que al principio como que de su ministerio como que la cantada no salía tan bien. Pero que eso no lo desmotivó. O me dijeron mal. ¿Ahora canta usted o no? Fíjese de que como realmente es una opinión que yo no puedo decir si puedo o no. Siento que lo que sí es cierto es que en un principio a mí me gustaba más como cantar que predicar. ¿en serio? Yo nací o empecé ministrando o en el ministerio a servir a Dios como cantante, ¿verdad? Como un adorador, pero en eso fue que Dios me llama y yo no, a veces me gustaba decir yo quiero cantar o que me inviten a cantar, pero en eso fue que empecé a decir, ya sentía 50-50, ¿verdad? A mí me encanta cantar, esa parte sí. Ahora, con respecto a cantar, lo que pasa es que yo fui cantante en el mundo. Ah, ¿en Desde serio? pequeño, yo empecé, mi mamá se salió un solo año del evangelio. Ok. En ese año conoció a mi papá que no era cristiano. Ok. Un solo año se salió porque ok. el lado pastoral de nosotros es por parte de mi mamá. Ok. Ujú. Entonces ella se sale del evangelio y conoce a mi papá totalmente un inconverso. Entonces mi mamá regresa, pero ya estaba enamorada, se casó con yugo desigual, pero era parte del proceso porque yo reconozco que yo soy pastor por las oraciones de mi mamá y por el cincho de mi papá. Ah, ok. Sí, entonces mi papá, gracias a Dios, compaginó con mi mamá y él la parte la apoyó. Él no iba, pero quería que nosotros fuéramos. Pero también cuando en la escuela a mí me llamaron a cantar, antes nos daban, no sé si ahora lo hacen, pero en los grados pasaba un maestro de música y nos enseñaba cantos escolares
y me oyó cantar él a mí, y le gustó a él, ¿verdad? Porque quizá el que le comentó al hermano le gustó que cuando me oyó, No, que fue al principio, eso me dijeron al principio. Entonces creo que él le dijo, había una orquesta que cantaba ya música secular allí en la escuela. Yo tenía 8 años y me llamaron a mí para que yo fuera el cantante de esa ¿Tan orquesta chiquito? secular, sí, cantaba canciones, boleros bonitos pues de antes, ¿verdad? De la gente así. Entonces mi papá contento dijo que sí, pero mi mamá que era cristiana dijo que no me daba permiso. Pero como mi papá prevalecía, me dejó. Pero esos 8 años se hicieron 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta que yo llegué al primer año de bachillerato. Ahí fue que ya mi mamá me dijo, mira, ahorita a esta edad, si ya viene el Señor, te quedas, me dijo. O sea, y entonces yo, pues por algunas cosas que sucedieron, yo dejé de cantar en el mundo y ya pasé a cantar ¿Pero en algún grupo musical o era de que iba a poner serenata acá en Huayúa o cómo era la cosa? Canté profesionalmente en grupos mundiales. Wow. No les voy a mencionar los nombres por cuestiones de... Sí, no van a dar copyright, así que... Sí, entonces creo que sí lo hice secularmente, inclusive hay canciones seculares grabadas. ¿De veras? Sí, que las canté yo, ¿verdad? Pero... Y una época, pastor, levanta la mano sin autotune, diga. Sí, era... Porque con autotune todos cantaban. Claro, sí. Es correcto, nada que una ayudita, ¿no? Y era una música muy sana, ¿verdad? Muy sana. Sí. Pero de allí siendo... Es lo peor, vea. Hoy la música no es sana y necesitan autotune. Yo cantaba y como tenía temor de Dios, debajo de la tarima siempre son como los camerinos de los artistas, ¿verdad? Y ahí habían macas, en lo que aquellos salían a los demás compañeros a andar ahí en el ambiente, yo no tenía paz en mi corazón y me bajaba a llorar, así como que me decía el Espíritu Santo, yo no te llamé para eso. Tenía el talento, pero no te llamé Exacto. para estar aquí, sino que para otro tipo de lugar. ¡Qué fuerte! Sin embargo, yo lloraba ahí y después en la segunda tanda le dicen, me volví a subir, pero para mí me gustaba mientras estaba arriba, pero después me sentía bien culpable porque yo sabía que mi mamá estaba orando por mí. Me decía, te vas ahí porque yo allí a esa altura ya lo hacía sin permiso. O sea, ya no me podía detener ni mi mamá ni mi papá, tenía 16 años ya. Entonces yo estaba en eventos grandes hasta que en un momento yo sentí que ya no podía estar como en esa lucha, ¿verdad? Y fue que Dios hizo que naciera esta iglesia. Yo tengo una pregunta. ¿Y conoció a su esposa, a la que es su esposa, en ese ambiente? Porque dice que a los 16 años faltan 2 años para la boda. Para la boda, sí, que estamos haciendo cuenta. Mire, fíjese que mi esposa era mormona. Iba a la iglesia mormona. Mire pues. Sí. Mi esposa ahora tiene una gran... Yo creo que no nos va a casar el tiempo. Porque... Mi esposa tiene una gran devoción por Jesucristo. Ella ama mucho a Dios, pero creo que tiene que ver porque ella se levantaba todos los días, bueno, no todos los días, pero como 2 días a la semana a las 4 de la mañana para ir a la iglesia, esa iglesia que mencionamos, ¿verdad? Entonces ahora ella lo repite, pero yo a ella la conocí porque ella es hermana del esposo de mi hermana, o sea que quedamos entre hermanas. Oh, okay, ¿En serio? okay. Sí, entonces a ella la mandó el hermano a dejarle un regalo a mi hermana. Ajá. Y yo abrí la puerta cuando ella se lo llevaba. Y ahí la conocí, ¿verdad? Y fue flechazo. Fue flechazo. Ah. Y ahí la conocí, pero yo ya estaba en el proceso de dejarla. Esa parte. Y fue exactamente en ese momento que yo la conozco que mi mamá decide hacer el grupo de crecimiento. Empezar el culto en la iglesia. Y ahí empieza a llegar ella también. Si no va, se la traigo. Ajá. Sí, pues sí. Sí, y ahí empieza a llegar ella también. Entonces, de hecho, yo fui novio de ella antes de estar como ya De lleno. reconciliado, Ajá. voy a decirle, pues, por si se puede decir que Dios no estaba perseverando, ¿verdad? Entonces, ahí la conocí. Yo pregunto eso casi siempre con los pastores porque estamos viviendo una época, y es la verdad, o sea, que encontrar parejas que se quieran dedicar al ministerio es muy difícil. Sí. Porque lo que mencionaba al principio, el tema es la renuncia. Entonces, en el caso suyo, que se casan antes de iniciar el ministerio, o sea, podemos decir que fue una decisión juntos, pues. O sea, es decir, como matrimonio tomaron el reto. Sí. Cosa que no es fácil. Fíjese de que algo bien curioso, y ojalá un día, pues,
pueda hacer una segunda parte y poder tener a mi esposa No, para que nosotros ella lo pueda encantados. Qué contar. emoción, sí. Porque ese fue uno de los detalles de los inconvenientes que yo tuve, que ella no me conoció siendo pastor. Ah, ok. Entonces, cuando me enamoro y nos casamos, ella no se casó con un pastor. Entonces, cuando yo vengo y ya siento aquella pasión, ella se da cuenta que ahora ya no está con el que ella conoció, sino que con un pastor. Entonces, Qué fuerte, porque sí, tienen que compartirlo. por eso le decía yo que tiene que ser ella. Sí, quien- no. quien No, y comente. No, por no, eso, no, por yo eso digo yo, o encantada. sea, y eso es lo que a veces las personas se nos olvida de los líderes grandes o de los pastores, y es que no dejan de ser humanos, pues, o sea, Exacto. hay que sentir fuerte lo que voy a decir, porque la verdad, uno no deja de tener pasiones, pues, o sea, uno es un ser humano, hay cosas que te gustan, hay Sí, la cosas Biblia que lo no dice te en el libro de gustan. Santiago, que Elías era un hombre sujeto a debilidades y a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, o sea, Sí. y ya, pues Elías, ¿qué vamos a decir del Tremendo, ¿va? profeta, verdad? Sí. Ajá, sí, Sí, el entonces talle de esa- los huesos y todas esas cosas que leemos en la Biblia, ¿y quién lo hizo? Pues Elías. Esa parte que usted me preguntaba y mi esposa, pues es bastante bonita porque ella entra en un proceso. Y yo le empiezo a decir al Señor, si vos no la llamás, yo voy a tener que dejar el ministerio. Exacto. Entonces Dios se encarga de llamarla. Y cualquiera diría, uy, hermano, y cómo pone a su familia en primer lugar. Cosas que a la iglesia le costaba entender, pero si leemos la Biblia, la familia fue primero. Lo que pasa, hermanos, es de que a nosotros nos encajonan en algunas frases que son pegadoras, pero que son mentiras. Correcto. Por ejemplo, dice, Señor, le dije yo, dice un pastor, ¿verdad? Yo le dije a Dios, yo voy a cuidar de tu obra, cuida tú de mi familia. Falso. Ujú. A la iglesia la cuida Cristo porque es su esposa y a la iglesia la cuido yo porque Dios me la dio. Exacto. No es al revés, a la iglesia la cuida Cristo. Que dice, yo voy a cuidar tu obra, tu iglesia y cuido mi familia. No, la familia la cuido yo, la iglesia la cuida Jesús. Por eso es que la iglesia la han querido destruir, todo, pero no han Y podido. es lo que le digo Y yo a es mi muy esposa, atacada. Sí. que la iglesia con familias fuertes, o sea, si las familias son fuertes, la iglesia es fuerte. Exacto. Pero si yo oí muchas veces pastores predicando a las mujeres, si ese viejo no quiere venir, ahí déjelo, que no sé qué. Y de repente te das cuenta matrimonios, Sí. O a sus hijos. o a los mismos hijos, o familias que se terminan rompiendo, matrimonios que se separan por lo mismo, y a veces llega después la gente, Señor, yo me dediqué a tu vida, ¿y por qué me abandonó? Ujú. Y queremos ya echarle la culpa al Señor de que no hizo su parte, yo hice la mía, y a vos te correspondía esto y no lo hiciste, o sea, pero ha sido por lo mismo que usted dice, frases que escuchamos que nos la dijeron mal. Que se ven bonitas, pero no Son son mentiras. ciertas. Ajá. Mire, de verdad que tenemos que hacer la segunda parte y ya vamos a incluir a su esposa, definitivamente. Pero yo no quiero finalizar el podcast sin que usted nos comente sobre la proyección social que tiene esta iglesia. Porque nosotros cuando entramos, si usted no la conoce, hermanos, es una iglesia bastante amplia en terreno, en estructura. Y veo unas aulas, cuando yo entro, veo varios banners, varias cositas que me llaman a mí la atención. ¿Cómo es la proyección social que tiene esta iglesia? Fíjese que, y quizás un consejo aprovechando algún liderazgo, si hay pastores que lo ven o líderes, la gente que se queda en nuestra iglesia decide quedarse en los primeros 20 a 30 minutos de iniciar el culto. Ni ha pasado el predicador, el pastor no ha predicado, pero la gente se quedó al culto y dijo, yo aquí ya no vengo. Porque lo trataron mal, nadie lo recibió, no tomaron a sus hijos para llevárselos a un lugar, Eso es fueron al importante. baño y el baño estaba muy sucio. Digo esto porque no sé si ustedes pasaron viendo los baños de, No, No, fantástico. no. Yo al regreso voy. sí, de allí. Entonces, perdón que mencione los baños, pero es parte. A veces nosotros queremos dejarle todo a la oración, pero... O que el ustedes- altar se vea precioso, Así pero es. descuidamos lo demás, ¿verdad? Entonces, y yo no digo que no hay que orar, no me voy a malinterpretar porque yo soy malo para que me malinterpreten. Pero lo que estoy diciendo es que, ¿qué pasaría si yo solo pasara orando y no voy a predicar el evangelio? O sea, hay que orar, pero hay que ir a ganarla. Entonces hay que prepararnos, pero también hay que Me gusta preparar tu enfoque, pastor. Me el gusta. lugar. Entonces yo creo que la parte de nosotros es recordarle a la gente que iglesia es ser más que un local dentro de un pueblo. Entonces nosotros decidimos salir a la calle de manera que nosotros tenemos un proyecto que se llama Jiré,
en el cual los lunes y los viernes salimos al parque. Ahí hay fotos, gracias. Les estamos Ahí viendo. Excelente, excelente. Ahí en pantalla, no sé si las van a lograr bien, pero, sí, pero ese estamos es el haciendo de parque de tripa acá. chorizo aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está dándosele comida a todo el necesitado en el parque. Se reparten 150 platos. Eso que ustedes están viendo en pantalla nunca lo transmitimos en Facebook por honor a la gente que llega a traer su plato, porque no son bolitos, no son loquitos los que van a comer. Hemos visto jóvenes del bachillerato que vienen de los cantones, que vienen a clase en la mañana y en la tarde tienen que regresar y Una se van plata, al parque. una plata para almorzar, No, ¿eh? un chocobanano, pero cuando nosotros vamos hasta lloran ellos. Ahí están ellos compartiéndoles el alimento, les damos el evangelio de Yo le digo Jesucristo. porque yo trabajé muchos años en educación y yo vi esos casos ¿Ah? de personas que tenían nada más Ay, el pasaje. mire qué bonito, le da una paella. Ah, Ojalá haya para nosotros también, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros hacemos eso 2 veces por semana. o sea, Le eso es damos- permanente, es 2 veces es por semana permanente. en el Nosotros parque. estamos invirtiendo mensualmente en unos 1.500 a 2.000 platos de comida. Wow. Y yo le Y digo con algo a eso, la pastor, no iglesia. es la plata, es la voluntad. Sí, sí, es la correcto, voluntad. es correcto. Sí. Y ese es el reino. O Y sea, fíjese ese es el que cristianismo para mí. Si usted va a ver, la comida que se les da no es comida barata. Es paella, pollo, carne. Pero lo que usted dice es lo correcto. No es la plata, es la voluntad. Sí. Porque si de repente empieza alguien, contagia a otra gente y ese otro contagia a alguien y yo, mire, yo tengo arroz, Y se yo suma. tengo esto y se hace la operación hormiga, digo yo. Sí, Porque de hecho nosotros comenzamos y para manera de testimonio, como aquí ya viene mucho turismo, se acercaron unos americanos, a mi hijo lo dirige ese proyecto. Mi hijo no toma mucho espacio en el altar, no le gusta abajo. Y me encanta eso de él a mí, donde él se desenvuelve y me dice, papá, fíjate que se acercó un americano y me dijo que qué era eso, que si era de la alcaldía. Ajá. Dijimos que no, que era un proyecto de la iglesia y nos dejó $100. Ajá. Y me dice, él llora, porque a veces me dice, papá, para el otro lunes no hay nada, espérate el domingo, le digo yo, y de repente aparece siempre alguien y provee, de manera que cumplieron 2 años, la semana pasada, ¿va, Kevin? 2 años de qué bien es el estar chico que nos funcionando. está ayudando con todo esto, como les digo, son cipotes, de verdad que Dios bendiga a estos jóvenes que son el futuro de esta iglesia. Sí, el otro proyecto que tenemos es visitar los penales. Ah, ¿en Pudimos serio? hacerlo desde antes hasta lo del régimen. Oh, es Pudimos cierto. visitamos a Panteos. A Panteos nosotros llevábamos Apanteos es el de Santa Ana, el Santa penal Ana. de Santa Ana. el de Hilo Vasco, el de menores de Hilo Vasco y el de mujeres en Izalco. Lo visitamos y Dios nos bendijo que hasta Santa Cena les dimos a las de Hilo Vasco, a las de ¿En serio? Izalco. Ok, Hicimos un culto de Santa Cena, nos dejaron pasar las copitas, el pan, lo que decimos vino, pero no es vino, ¿verdad? Pero es Ajá. el juguito El de juguito uva. de uva. Lo pasamos y visitamos y los testimonios son impactantes y aparte de eso pues tenemos también un proyecto. Antes de que pase ahí, ¿cómo es la reacción? Ajá, porque Cuando llega que un pastor, preso, cuando llega... exacto, Sí, claro. que que ha pasado muchas cosas y de repente ahora vos lo convidás, digamos, a realizar un acto que a nivel eclesiástico tiene mucho peso, porque claro. las frases hacer esto en memoria de mí es fuerte. es fuerte. O sea, pega Ajá. no solo en Semana Santa, ¿verdad? Sino que realmente... Y aparte de eso la Biblia sobre dos tipos de personas dice, acordados, dice, de las viudas y de los presos. Sí. Entonces nosotros vamos ahí y mira, hay 3 etapas. La primera con el temor, ¿verdad? Que fuera camisa, fuera pantalón, aflicciones y la seriada que le meten a uno, pues, ¿verdad? Y hay que ir psicológicamente preparado uno, pues, porque realmente hasta lo ponen a hacer reflexiona uno para ver si uno no lleva algún ilícito y está bien, pues, ¿verdad? Es parte del pago que hacemos de ir ahí. Es el sacrificio que Exacto. lo que no vemos. segunda, Ajá. La segunda es cuando uno empieza a ver las miradas de los reos que están ahí, Ujú. su apariencia y todo eso, y empieza el enemigo a quererle meter un poquito de temor, porque a uno no lo dejan pasar un reloj, las cintas de los zapatos, nada que pueda hacer daño, ¿verdad? Y la tercera es la que lo hace quebrantarse a uno, porque yo me había sentado así a un lado y empezó el culto. Nos habían sacado en esa oportunidad como 1,000 reos. Y empezó el culto con instrumentos improvisados. Nosotros les regalamos una consola, instrumentos allá al penal.
porque ellos empezaron y cantan de una manera como que estuvieran en libertad. Están presos, pero cantan libres. Y aquí estamos libres, pero cantamos puros presos. Pero ellos cantan de una manera. Y yo empecé a llorar. Cuando vino, pasó un muchacho y me estaba ministrando a mí. Wow. Y me empezó a dar palabra profética, en profecía. No digo que él era profeta, vuelvo y digo, por lo malo entendido. Y yo pues analizo, obviamente no voy a dejar que cualquiera pues Y yo dije, lo voy a analizar. Y cuando yo lo analicé en el espíritu, lo que estaba hablando era muy correcto, muy real, y sí lo estaba usando Dios. Entonces, cuando vine a ver, estaba otro, y todos querían orarme, ponerme la mano. Entonces yo me di cuenta que sí realmente están ellos muy, muy sometidos. Creo que como no hay más que hacer, solo pasan orando y cantando, ¿verdad? O sea que usted salió bendecido también. Sí, claro, es que eso le iba a decir, de que al final el bendecido fui yo. Económicamente nosotros pues siempre nos piden que le llevemos antes del régimen, que le lleváramos un refrigerio, ¿verdad? Daba un poquito ahí ver que si le llevamos una dona, la partilla, todo para revisarla. Sí, claro. Llevamos sorbete, lo buscan, pero son los proyectos sociales que tenemos nosotros. Y tenemos uno en mancomunado con Compasión Internacional, que son casi 400 niños, somos de los proyectos más grandes. Entonces esas aulas de lunes a viernes están llenas de niños que se les da refuerzo escolar, se les da alimentación y se les da salud. O sea, se les revisan las uñas y todo su salud. Hay un doctor de planta que los ¿En los serio? ve a los ¿A ese niños. punto? Hay maestros que les piden las notas cada trimestre y en el área donde ellos salieron como débiles, se las refuerzan. Wow. Ajá. No, de verdad, es que para mí esto es iglesia. Te lo he dicho siempre. De verdad, pastor, que sí pienso y que definitivamente si le da su agenda, porque nosotros encantados de volver a venir, sí nos gustaría tener una nueva entrevista con usted. Porque, y su esposa también. Ajá, y su esposa. Creo que quedaron muchas cosas en bambalinas. Y de verdad Sí, que... así lo que es vivir con un pastor. Sí. Y de No, verdad- pero es que fíjese que es realmente interesante escuchar la postura también de la esposa, porque a veces realmente Exacto. el llamado no necesariamente es de ella, pero el acompañamiento que brinda también es interesante y es un reto. Entonces, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar también con esposos o con pastoras, el punto de vista también, créame, que es bien interesante. No, Y de hecho, bendice yo también. no hubiera podido lograr lo que hemos logrado, primero sin Dios, después con mi familia, mi esposa. Yo fui operado de la columna hace casi 2 años y ella hasta la fecha, porque tengo algunas secuelas que no se han ido todavía por parte de un proceso de Dios, y ella ora mucho por mí. Y lo tercero, los equipos, ¿verdad? El equipo que tenemos hace crecer iglesia. Sí, de verdad. No, muy agradecidos, de verdad, por todo este tiempo. Espero que ustedes igual hayan disfrutado la entrevista. Y nosotros tenemos una tradición, ¿verdad? Tenemos una tradición, pastor. Y la tradición es bonita, tranquilo, no se ponga nervioso. Es que el invitado nos hace los honores haciendo la oración final. ¿Le Amén. parece? Amén. Ok, Bueno. perfecto. Permítame, como siervo y ministro del Señor Jesucristo, bendecirlo esta tarde. Voy a pedirle que ahí donde esté levante su mano derecha y le voy a decir: Jehová le bendiga y lo guarde. Jehová haga resplandecer el rostro de él sobre cada uno de ustedes. Jehová tenga de ustedes misericordia y ponga en sus corazones paz. Jehová ensanche su territorio y Jehová guarde su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Amén. Amén. De verdad que lo hemos disfrutado, lo pasamos bien. La cámara ahí tuvo al inicio sus problemitas, pero gracias a Dios se solventó. Y pues Dios les bendiga, ¿verdad? Y si Dios nos regala vida, ¿verdad? El próximo domingo seguimos igual. Seguimos siempre domingo 7 p.m. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer todos los comentarios que nos han dejado, pero no sin antes decirles, no nos dejen solitos. Acompáñenos domingo a domingo 7 p.m. y comparte este contenido, porque es un contenido de bendición y no sabemos en qué momento alguien va a necesitar escuchar la palabra de Dios a través de la boca de los invitados que nos acompañan en este podcast. Así que muchas gracias y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Adiós.